Buenas tardes, queridos televidentes. El día de hoy, en nuestra franja empresarial, trataremos uno de los temas más hablados últimamente, el cual es la generación de valor en las empresas, o más conocido como EVA. Tendremos un gran invitado, Juan Esteban Sarmiento, empresario de la ciudad de Bogotá, el cual nos va a dar su posición y conocimiento frente al tema. Buenas tardes, Juan Esteban, bienvenido. Para las empresas, el manejo de las finanzas es esencial. Por esto, los empresarios día y noche buscan crear estrategias para la generación de ingresos y evitar estar expuestos a los riesgos crediticios. El EVA es un modelo que cuantifica la generación de valor que se ha producido en una empresa en un determinado periodo. En ese orden de ideas, para usted, Juan Esteban, ¿cuándo considera que es útil la implementación del EVA en sus finanzas? Buenas tardes, Juliana. Muchas gracias por la invitación. Considero que es útil en las finanzas porque es un concepto que permite saber el valor agregado que puede generar la empresa y además está asociado con el objetivo básico financiero. Generalmente se utilizan otros indicadores de rentabilidad que en términos contables son de gran validez. Sin embargo, en términos de finanzas no es convincente a la hora de tomar decisiones y saber si la empresa está incrementando su valor. ¿Qué variables son necesarias para el uso de dicho método de desempeño financiero? La variable que hay que tener en cuenta son los activos netos de operación, que lo componen el capital neto más los activos fijos. Cabe resaltar que estos activos deben estar involucrados en la operación. La segunda variable es la rentabilidad del activo neto, que lo compone la utilidad operativa después de impuestos, que es un resultado contable sobre los activos netos. Y la tercera variable es el costo de capital, entendiéndolo como el promedio ponderado del costo del dinero proveniente de diversas fuentes de fondos disponibles, ya sea representado por las acciones de la empresa, por la financiación proveniente de proveedores o por las ganancias retenidas. ¿El aumento de las ventas es sinónimo de crecimiento empresarial? El crecimiento empresarial debe generar valor, es decir, crecer por crecer no tiene ningún sentido. Te pongo un ejemplo. Es que las guerras de precios ¿Qué implica comprender el comportamiento de generación de valor empresarial? implica realizar un trabajo de readaptación del pensamiento gerencial en todos los niveles de la organización que permita que todos los funcionarios que participan en la toma de decisiones midan el alcance en términos de posible valor que pueda crear o construir. Para usted, ¿a qué hace referencia el término de destrucción de valor? El término de destrucción de valor es un término que ocurre cuando se invierte en proyectos con rentabilidad por debajo del costo de capital, pues el EVA disminuye y destruye valor para los propietarios. Buenas tardes, Juliana y televidentes. Para mí es un gusto poder estar en este programa y a continuación vamos a ver todo lo respectivo a el indicador EVA, su importancia para los empresarios, cuál es su funcionamiento real, cómo se puede mejorar este indicador, y vamos a dar algunos datos interesantes tanto para la audiencia que nos está viendo como para los empresarios que tengan la oportunidad de ver este programa. En esta parte podemos ver cómo se integra el indicador EVA. Podemos ver que en un primer momento el indicador está compuesto por el KTNO más activos fijos. ¿Qué quiere decir esto? Es importante al momento de que los empresarios hagan la valoración de la empresa por el indicador EVA, excluir aquellas inversiones temporales, inversiones a largo plazo o todo lo que no tenga relación directa con la casualidad de ingresos o de la utilidad en la operación. Esto con el propósito de que el indicador sea mucho más eficiente y sea más cercano a la realidad. También podemos ver que dentro del paréntesis encontramos el RAN o la rentabilidad sobre el activo neto, que no es más que la rentabilidad que ofrecen estos activos sobre el total de los activos, menos el costo de capital.
El costo de capital está integrado por el valor de los activos netos por su costo, que está derivado entre el costo de la deuda y el costo con el patrimonio. Buenas tardes, David. Es un gusto tenerlo en nuestro programa del día de hoy. Quisiéramos saber más a profundidad sobre dicho método de valoración de empresas. Quisiéramos saber si existen algunas alternativas para el mejoramiento del EVA. Para usted, ¿cuáles serían las 3 principales ventajas de la implementación del EVA? Sí, mira, yo creo que existen varias ventajas en cuanto a la implementación del indicador EVA en las empresas. Es por esto que ha tenido tanta acogida en el mercado europeo y estadounidense. La ventaja principal es que hay un cambio hacia la gerencia del valor. Cuando la gerencia se capacita y capacita a sus colaboradores, se da un cambio en la cultura de la organización que permite el alineamiento de objetivos en cuanto a que todos los procesos, inversiones, actividades de la organización estarán enfocadas en generar un retorno mayor a su costo de capital, lo cual va a permitir, incluso en entornos dinámicos y cambiantes, decisiones rápidas, lo cual volverá mucho más flexible la organización y permitirá mantener su valor en el tiempo y no destruir el valor de la organización. En caso de que este método no se acomode a las características o al manejo de la empresa, ¿existen otros métodos? Claro que sí, Juliana. Para los empresarios y televidentes que tienen la oportunidad de estar viendo este programa, vamos a presentar 5 alternativas en cuanto a la mejora del indicador EVA. La primera de ellas es el mejoramiento de la eficiencia operativa. ¿A qué hace referencia esto? Los empresarios deben de buscar cuáles son las actividades dentro de esa empresa que, sin generar un mayor costo, pueden ser replanteadas o reorganizadas con el objetivo de que sean lo más eficientes posibles y por lo tanto den su mayor aporte a la utilidad de la empresa. ¿Esto qué implicaciones tendría en el indicador? Que aumentaría la rentabilidad sobre los activos sin generar un aumento en el costo y por lo tanto se vería reflejado en la mejora o el aumento del indicador EVA. Como segunda alternativa tenemos la inversión en proyectos rentables. Los empresarios deben de garantizar que sus inversiones estén en proyectos y actividades que generen un retorno mayor a su costo de capital. Es decir, si el costo de capital de la empresa está determinado en un 22%, todas las inversiones y actividades deben de generar un retorno mayor a este, por un 25, un 30% o más de ser posible, con el fin de no destruir el valor de la empresa. Como tercera alternativa, tenemos la liberación de fondos ociosos, que se puede lograr mediante la implementación de programas justo a tiempo. Esto permite liberar inventario innecesario, disminuir por lo tanto la cantidad de activos y, a pesar de que la rentabilidad sea la misma o incluso mejore, la relación del RAN sea mucho mejor y por lo tanto el indicador mejore. Como cuarta alternativa tenemos la desinversión en actividades no rentables, que hace referencia a eliminar aquellas divisiones de la empresa que no generan un valor agregado y que su rentabilidad está por debajo del costo de capital. Muchas veces las empresas incurren en divisiones o en áreas que no generan valor para la empresa, que están generando una rentabilidad inferior al costo de capital. Tomemos el ejemplo anterior. Si el costo de capital es del 22% y cierta división de la empresa está generando solamente una rentabilidad del 17%, está destruyendo el valor de la empresa y debería ser replanteada o eliminada de ser posible. Como quinta alternativa tenemos crecer pero con rentabilidad. Esta es la última pero no menos importante en cuanto a las alternativas de mejora para el indicador EVA, ya que hace referencia a cuando se forman guerras de precios en las empresas y los empresarios, en búsqueda de no perder, por decirlo así, en un corto plazo su capacidad dentro del mercado, bajan los precios y destruyen la rentabilidad de la empresa y por lo tanto el valor de la misma. Entonces, de manera general, estas son las 5 principales alternativas que los empresarios pueden utilizar para el mejoramiento del EVA.
¿Cuáles son las principales dificultades que podría tener un empresario al implementar el EVA? Claro, en cuanto a las dificultades en la implementación del EVA, existen dos principales. Una está relacionada al cálculo del costo de capital y la segunda a las altas tasas de interés que existen en las economías latinoamericanas. La primera, el cálculo del costo de capital, la complejidad está dada porque se requieren altos conocimientos en finanzas para poder determinar el costo de capital de una compañía dependiendo de sus actividades y de su operación. Es por esto que en pequeñas y medianas empresas resulta un poco complejo llegar a hacer este análisis. Como segundo punto importante tenemos las altas tasas de interés en la economía, que el gobierno en asociación con el sistema financiero no permite que las empresas tengan rentabilidades superiores por las altas tasas de interés que existen. Entonces, estas dos serían las principales dificultades que una empresa enfrentaría al intentar implementar el EVA dentro de su cultura organizacional. Gracias por acompañarnos. Esperamos que esta información haya sido de mucha utilidad para todos nuestros televidentes. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta pronto.